Un feliz sábado para todos. Una alegría, hermanos, volver a reencontrarnos en la casa de Dios. La verdad que el Señor nos está regalando un hermoso, pero hermoso día. Qué lindo es poder, después de un tiempo, volver a estar. Ya me sentí un poco extraño, porque ya hace varios sábados que no estaba aquí y le agradezco a Dios el privilegio que el Señor me está dando en esta mañana de poder compartir este tema. El año va transcurriendo, ha pasado rápido, ya estamos casi por entrar en el último mes de este año y bueno, aquí estamos para poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, quizás quería aprovechar esta oportunidad para decirles a todos que bueno, este va a ser el último sermón que yo voy a predicar aquí en esta iglesia. Y algunos se preguntan por qué. Pero bueno, quería aprovechar la oportunidad, no hacerlo antes de este momento, sino que simplemente toda la iglesia pueda saber de que sí, va a ser el último sermón que voy a predicar con ustedes en esta mañana. Pero va a ser el último sermón, mis hermanos, que voy a predicar en esta mañana, de una década que termina, para empezar una nueva. La palabra que más se utiliza durante estos días es transición. Y quiero decirles que yo estoy por pasar a una transición. ¿Está bien? Así que sí, este va a ser el último sermón de una década que termina. Cuando ustedes me vuelvan a ver la semana que viene, ¿verdad? Ya será otro nuevo. ¿Está bien? Así que estamos contentos. Agradecemos a todos los que han demostrado el cariño. Algunos se puso muy contento, o alguna se puso muy contento. Qué bueno, es el último sermón del pastor. Pero hermanos, les decía que agradezco a todos a lo largo de estos 3 años, ya que estamos juntos, por el cariño, por el amor manifestado. También a otros les agradezco y a otras les agradezco también por las canitas que cada vez asoman más. ¿Está bien? Ayer hablando un poco acerca de las canas, me dice mi hijita, pero papi, te quedan lindas las canas. Bueno, me dio un aliciente, porque para uno que ya va terminando una década y va a comenzar otra, pasa a otro periodo de transición, ¿verdad? Uno ya se empieza a preocupar porque las canas parece que cada vez aparecen y afloran más. Pero hermanos, hablando en serio, gracias por todo el cariño que hasta acá ustedes me han manifestado. Todavía el Señor nos va a tener un tiempo más, pero sí, obviamente, lo que me van a tener que tratar es un poco con más adultez, porque voy a pasar una década mayor, ¿verdad? Así que dejo de ser un poco el pastor joven y ahora me voy a convertir en un pastor un poquito más adulto. Así que con esto en mente y agradeciendo a todos por todo el cariño que me han brindado en estos tiempos y en estos años, vamos una vez más a orar y a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos para abrir tu santa palabra. Queremos pedirte, querido Dios, que tú puedas hablar a nuestra mente y a nuestro corazón y que realmente, Señor, sea tu mensaje el que podamos escuchar. Son favores que te agradecemos y te pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y el título de esta meditación, como bien se mencionó, es Trasplantados. Trasplantados. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto que pensé en poder transmitir de parte del Señor con ustedes en esta mañana. Antes de centrarnos en el texto principal que está basado en San Juan, capítulo 15, allí por favor ustedes marquen sus Biblias. Acompáñenme en un segundito al libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 10, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice así: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Este versículo es muy interesante, es un versículo clave también para entender la doctrina de la salvación. Y déjenme decirles que este versículo, tiene básicamente dos partes. Nos presenta cuál es el foco de nuestra salvación
y es la cruz de Cristo. Dice allí, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios, ¿por medio de qué? De la muerte de Jesús, de su Hijo, ¿verdad? Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz no lo es todo, es parte o es la mitad del proceso. La muerte de Jesús, repito, no es todo en el plan de salvación, es solamente la mitad del proceso. La muerte de Cristo permitió, mis queridos hermanos, que nosotros, como dice el texto bíblico, nos reconciliásemos con Dios. Por decirlo de alguna manera, volver a entablar una comunicación con Dios que se había cortado. Muchas veces se ha utilizado, y es muy correcta, la ilustración de que Jesucristo es un puente entre la tierra y el cielo, es un puente entre la humanidad y Dios. Pero repito, la muerte de Jesús en la cruz no lo es todo en el plan de salvación, es apenas la mitad del proceso. Dice el texto bíblico, mucho más, estando ahora ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, mis hermanos, que en el proceso de la salvación también somos salvos, no solo por la muerte de Jesús, sino que también somos salvos por su vida. La vida de Cristo, la vida viviente. ¿Cuánto se ve, verdad, en los grandes íconos de la cristiandad, a un Jesucristo colgado, a un Jesucristo en el madero, a un Jesucristo en la cruz? Pero la cruz de Cristo es solo la mitad del proceso, porque Cristo no quedó en la cruz. Cristo vive y vive para siempre. Y dice el texto bíblico que habiendo sido reconciliados por su muerte, ahora también seremos salvos, ¿por qué? Por su vida, la vida viviente de Jesús. El Dios viviente habitando en nosotros. Es permitirle, queridos hermanos, es permitirle, queridos amigos y jóvenes, a Jesús, ¿verdad? Que Él decida por mí, la vida de Cristo en mí, que Él piense por mí, que Él decida por mí, que Él movilice cada aspecto de mi vida, Cristo en mí. Y así nosotros obtendremos la salvación completa. No solo la muerte de Cristo, sino la vida de Cristo, Cristo viviente viviendo en mí. Es interesante porque esto de vivir la vida de Cristo, es producto y es obra del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo puede traer la vida de Cristo, hermanos, querida iglesia, a nuestros corazones. Porque el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo o cualquier otro sinónimo que se haga referencia a esto, tiene un solo propósito. El bautismo del Espíritu Santo tiene un solo propósito y es traer la vida de Cristo a tu corazón y al mío. Si ustedes me acompañan a Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios allí, escribiendo Pablo a los Gálatas, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales virtudes no hay ley. Hace una semana atrás a los jóvenes teníamos la meditación en su culto y les dije que este sermón iba a ser la conclusión de lo que habíamos iniciado hace 2 viernes atrás. Y hablábamos con los chicos y yo utilicé como figura, como ilustración, y el tema era ¿qué modelo de automóvil te gusta? Y vimos allí, ¿verdad?, toda la gama de autos, ¿verdad?, que las diferentes compañías automotrices tienen pensada lanzar al mercado mundial el año que viene. Más de 70 modelos, ¿verdad? Algunos retocados, otros nuevos, ¿verdad? Pero allí tenemos una multiplicidad de modelos de automóviles, uno mejor que el otro, uno más caro que el otro, ¿verdad? Que saldrán al mercado para ser utilizados por aquellos que tengan el dinero para comprarlo. Y yo les decía a los chicos que la vida cristiana, nuestra vida, de alguna manera se parece a un automóvil. Porque la etimología de la palabra automóvil se desdobla en dos. Por un lado, auto, de autos, que significa por sí mismo, y móvil del latín, que significa que se mueve. O sea, un automóvil es algo que se mueve por sí mismo, no necesita que otro lo mueva. Y yo le decía a los jóvenes, yo le decía a los chicos, de alguna manera nosotros somos como los automóviles, nos movemos a nosotros mismos, queremos movernos a nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a movernos por nosotros mismos.
Y es interesante que cuando uno estudia, para los que les gusta esta rama, ¿verdad?, de la mecánica, cuando uno analiza, ¿verdad?, cómo fue la evolución del automóvil, desde sus primeros prototipos allí, pasando por el vapor, después la electricidad y después los motores a combustión, cómo a lo largo de estos 200 años, 100 y algo de años, ¿verdad?, sobre todo la última etapa, cómo han ido evolucionando los autos es increíble. Hoy tenemos autos de unas tecnologías increíbles y cuanto más complejo el auto es, más independiente se hace. Hoy tenemos hasta televisores, manejamos con los celulares, dispositivos, autos que antes necesitaba de llave, ahora con la voz o con un simple chip, ¿verdad? O con una cosita que llevas colgada allí en el llavero, directamente una tarjetita, ya el auto se prende. Cuanto más complejo el automóvil, más independiente se vuelve. No necesitas de tantas cosas como necesitabas antes, porque ya te hace todo. Falta que te bañe y te peine el auto, porque ya hace todo. Cuanto más complejo el automóvil, más independiente se vuelve. Nosotros somos como algunos automóviles. Nos gusta movernos por nosotros mismos. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales virtudes no hay ley. Esto es el fruto del Espíritu, y digo fruto en singular, no son los frutos del Espíritu, es el fruto. Si vos lees unos versículos anteriores, dice, las obras de la carne, sí, las obras de la carne está en plural, las obras de la carne son esto, y la enumera, las obras de la carne. Pero el fruto, el único fruto, dice es amor, paz, paciencia, benignidad. Es un solo fruto que tiene 9 fragancias o sabores diferentes, comenzando con el amor. Cuando uno analiza el fruto del Espíritu Santo, estas virtudes, estas características del fruto del Espíritu Santo, uno no puede hacer otra cosa que entender que estas son las virtudes que representan y que son la esencia del carácter de Jesucristo. Cristo es eso, ese es el fruto. El fruto, mis hermanos, es ser como Cristo. Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es mansedumbre, Cristo es dominio propio. Las características o virtudes del carácter de Jesús. Ahora, si yo entiendo que la obra del Espíritu Santo hará que yo pueda tener el fruto del Espíritu, la obra y el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa, querida iglesia, que traer la vida de Cristo a mí. Por eso dice el apóstol San Pablo, en consonancia con el pensamiento anterior, habiendo sido reconciliados por la muerte de Cristo, ahora ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y la vida de Cristo es esto, es manifestar en nosotros el fruto del Espíritu, es manifestar amor, es manifestar paz, es manifestar gozo, es manifestar paciencia, dominio propio. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. Ahora, ¿cuál es el proceso por el cual Dios nos lleva, verdad, a producir ese fruto? A reflejar en nuestra vida y en nuestro carácter las 9 fragancias de Jesús. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hace Dios en nosotros eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos lleva Dios a ese punto? A que en mi vida se manifieste el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. San Juan, capítulo 15, leemos juntos, versículo 1, y dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece, el que está, el que mora en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mis hermanos, aquí vemos, querida iglesia, que hay etapas de productividad con respecto al fruto.
Hay etapas de productividad en cuanto al desarrollo de las virtudes del carácter de Cristo en nuestras vidas. Dijo Jesús: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, dijo Jesús. Ustedes son los pámpanos, son las ramas, y tienen que producir fruto. Mi Padre es el labrador. Debemos identificar bien cada personaje. ¿Quién ocupa cada lugar en esta figura? Dios es el labrador. Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos las ramas, los pámpanos. Y la vid tiene que producir ¿qué cosa? Las ramas tienen que producir ¿qué cosa? Fruto. Tienen que producir fruto. Ahora, en estas etapas de productividad, fíjense que es interesante, ¿no? Porque en el versículo 2 dice que el pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a hacer el labrador? ¿Qué va a hacer el labrador? El pámpano, la rama que no lleva fruto, lo quitará. Ahora vamos a explicar un poquitito este aspecto. Dice, al que lleva algo de fruto, dice, lo podará para que lleve más. Otra etapa de productividad. Y para que entonces finalmente se lleve mucho fruto, dice el versículo 5, dijo Jesús, permaneced en mí, morad en mí. Vayamos por el primero, de un cristiano que no está produciendo nada de fruto, no se ve nada de amor, no se ve nada de gozo, no se ve nada de paciencia, no se ve nada de dominio propio. ¿Qué hace el labrador, verdad? Para que entonces ese cristiano que no está manifestando el fruto del Espíritu comience a llevar algo de fruto. ¿Me están siguiendo? Dice, el labrador, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Y entonces uno dice, no, ¿cómo actúa así Dios, el labrador? Es interesante, ¿no? Porque esto uno no lo entiende hasta que puede entender cómo trabajan la gente que trabaja en los viñedos, los viñateros o los campesinos que trabajan en este arte de las vides, ¿verdad? Y es interesante también entenderlo desde el texto bíblico, porque ese verbo quitar, ¿verdad?, que está allí en su Biblia, es el verbo aireo, en griego es aireo. Y es muy similar, aireo significa quitar, ¿no? Pero es muy similar el verbo quitar, aireo, al verbo airó. Y airó significa levantar. Aireo significa quitar, que es lo que está en el versículo. Pero airó significa levantar. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Cuando uno estudia los escritos juaninos, ya sea su evangelio en el que estamos, sus cartas, o Apocalipsis, nunca Juan en sus escritos utiliza el verbo aireo, quitar. Siempre él utiliza el verbo airó, levantar. Nunca en los escritos griegos, bíblicos, Juan utiliza aireo, quitar, sino que levantar, airó. Hay apenas una diferencia de una vocal, una E, entre un verbo y el otro. Algunos especialistas dicen que lo más probable, entendiendo que Juan nunca utiliza ese verbo quitar, ¿verdad?, sea algún error de copista que se le escapó la E, porque son tan iguales en griego y puede haber un error de copista. Entonces, cuando yo tengo esto en mente y entiendo cómo los viñateros, cómo los campesinos que trabajan con las vides hacen, déjenme decirles que los pámpanos, las ramas, cuando son improductivas, no son quitadas de forma automática, jamás son quitadas de forma automática, jamás. El campesino, el viñatero, va a hacer todo para salvar esos pámpanos, para salvar esas ramas. Esas ramas se han bajado, ¿verdad?, por el peso de la mugre. Y las ramas, los pámpanos somos nosotros, ¿no? Pero siguiendo la analogía, la comparación, ¿verdad?, con la vid y los pámpanos, ¿por qué una rama tiene que ser quitada? Y ahí puedo entender qué significa quitar. Quitar no significa arrancarlo, sino que quitar significa levantarlo, cambiarlo de posición, quitarlo de ese lugar y ponerlo en una nueva posición. Si entiendo quitar de esa manera, entonces tengo el sentido correcto de lo que el texto bíblico me está queriendo enseñar. Porque las ramas, repito, los pámpanos, se han bajado por el peso de la mugre, quizás por el barro acumulado, por otras ramas que están encima y son más pesadas, y los pámpanos se han debilitado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros mismos nos debilitamos en el caminar cristiano?
Esas ramas no están expuestas al sol, se decaen porque no reciben la lluvia o la nutrición adecuada. No reciben el alimento y no toman el alimento necesario de la vid. Es interesante porque las ramas que se caen, aquellos que saben acerca de vides, las ramas y inclusive las hojas que están en el suelo, ¿verdad? Comienzan a desarrollar raíces. Entonces ya la alimentación de la vid es secundaria y se comienzan ¿a qué? A alimentar de sus propias raíces de la tierra. Pero dice que el viñatero, ¿verdad? El campesino las levanta y las ata. En este sentido de cosas, siguiendo la ilustración bíblica, y ya que estamos por estos meses estudiando el libro de Jeremías, en el capítulo 31, simplemente lo leo, ahora volvemos a Juan, el capítulo 31, versículo 3, dice Dios: hace mucho se me apareció el Señor, dice Jeremías, y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. En la misma orden de pensamiento, en Oseas capítulo 11, versículo 4, dice, con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien levanta un niño contra su mejilla, y me inclinaba, dice Dios, y les daba de comer. Mis hermanos, Dios, el labrador, no te quita, no te desecha si estás aplastado por la mugre del pecado. Dios no te desecha, Dios no te descarta, Dios no es así, Dios no actúa de esa manera. Dios te quita de la posición en la que estás y te levanta y te pone en una posición diferente. Mis hermanos, cuando no llevamos fruto, Dios nos dobla, Dios nos lleva en otra dirección, en forma contraria a nuestras tendencias normales. El pámpano se hace doblar para entonces comenzar a dar algo de fruto, algo de amor, algo de gozo, algo de paz, algo de mansedumbre, algo de dominio propio. Dios nos dobla, ¿verdad? Nos levanta, nos posiciona en otro lugar para que entonces comencemos a dar fruto. Pero Dios no se queda en esa instancia. Dios quiere que llevemos más fruto. Y entonces dice el versículo 2, en la parte final del versículo 2, dice, y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. La persona que es trabajada por Dios, por el labrador, unido a la vid, ¿verdad? Para que lleve algo de fruto, ahora dice, ¿qué va a hacer? Ahora lo va a limpiar, dicen algunas traducciones. El griego más exacto es lo va a podar. Claro, lo va a limpiar por medio de la poda. Lo va a limpiar por medio de la poda. El doctor M.T. Wright dice algo interesante respecto a esto. El labrador, Dios, nunca está más cerca de la vid, ocupándose más en que esté saludable esa vid a largo plazo y sea más productiva esa vid, que cuando el labrador, Dios, tiene la navaja en su mano para podarla. Qué interesante cita. El labrador, Dios, nunca está más cerca de la vid, ocupándose más en que esté saludable a largo plazo y sea más productiva, que cuando tiene, ¿qué cosa? La navaja, cuando tiene la tijera en su mano, ¿para qué? Para podar la vid, para podar las ramas, para podar los pámpanos improductivos. Mis hermanos, Dios es como un cirujano. Como un cirujano, ¿verdad? Que debe tener el pulso perfecto para cortar exactamente lo que tiene que sacar. No otra cosa. Dios es un cirujano experto, medido. Dios nos corta, Dios nos hiere. Y lo hace con sumo cuidado para saber dónde cortar y herir, para entonces sanar. Querida iglesia, así es el proceso. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. En el libro de Job está muy claro. Todos conocemos la historia de Job. Job tuvo problemas y sabemos que esos problemas venían ¿de quién? Venían de Satanás. Satanás se presentó delante de Dios y Satanás puso todas las cosas que a Job le pasó. Pero esas cosas, esos problemas que Job tenía, estaban controlados por Dios. Estaban siendo cuidados por Dios y Dios le ponía parámetros a Satanás, Dios le ponía límites, Dios le ponía murallas y Dios le decía a Satanás, vas hasta acá y vas a ir hasta acá, no vas a ir más allá de lo que yo te pongo. Así se maneja, mis hermanos, Dios con nosotros para que demos más fruto. Cuando Dios nos quiere limpiar, Él, Dios, el labrador,
se pone serio con vos. Cuando Dios te quiere limpiar por medio de la poda, Dios se pone serio conmigo. Hay personas, mis hermanos, y yo creo que vos estás entre esas personas porque yo lo estoy también y creo que vos también, que tienen crisis en la vida. O levánteme la mano, ¿quién no tiene crisis en la vida? Esta semana para mí fue muy compleja, muy compleja. Empezamos la semana con casi la muerte de mi abuela, con casi la muerte de mi abuela. Los pronósticos médicos decían, vengan a despedirse. Mandamos mensajes para que la iglesia ore y agradezco a la iglesia cómo está orando. Para el jueves, viernes, lo único que les puedo decir es que mi abuela sigue internada y recuperándose de a poco. Pero casi en 4 meses pierdo 2 cosas grandiosas que Dios me dio, que es mi abuela y mi madre que ya falleció. ¿Quién no enfrenta crisis en la vida? Crisis financiera, crisis en la familia. Algunos han perdido un ser querido, o la salud, o un accidente. Ese, mis hermanos, es, querida iglesia, el podado de Dios en nuestra vida. Y ese podado de Dios, que como un cirujano corta y permite, y está ahí para cortar exactamente donde tiene que cortar, es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para aferrarnos más a Él. Y demostrar en esas situaciones de crisis que Dios es el Dios viviente en nuestras vidas. ¿Bajo qué? Bajo crisis, bajo situaciones difíciles, bajo estrés que no queremos pasar y que revela ¿qué cosa? Nuestro carácter. Por eso dice la Biblia, hermanos, jóvenes y amigos, por eso dice la Biblia que Dios a quien ama le da pruebas. Para que podamos demostrar y dar evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Dar evidencias del amor de Dios, dar evidencia de la paciencia, dar evidencia del dominio propio, para que se manifieste el fruto en tu vida. Querida iglesia, si tú no tienes problemas o dificultades, preocúpate. Si vos en esta mañana no tenés problemas, preocúpate. Ahora, si tienes problemas en tu vida, no te preocupes tanto. Porque si tienes problemas, eso significa que Dios está trabajando en tu vida. Si no tienes problemas, estás en un proceso más principiante, quizás no estés dando más fruto de lo que deberías dar. No te está doliendo, estás cómodo, como el niño dentro de la panza de la mamá. Recuerdo cuando di esta serie del Espíritu Santo, hablábamos acerca de esto, ¿no? Una mamá, mamás embarazadas. Cuando una mamá, ¿verdad?, embarazada se golpea, a la mamá le duele, pero el bebé adentro dice, ¿y a mí qué? Yo estoy bien acá. A la madre le duele, pero el bebé está bien. Querida iglesia, si no tienes problemas, quizás estemos en un proceso más principiante. Pero cuando sentimos el ataque de Satanás y las cosas no van bien, y oramos a veces por meses, por años, y no pasa nada, y a veces las cosas hasta parece que se empeoran, parece que se complican en vez de solucionarse. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Es la oportunidad que Dios tiene en la poda que te hace para que vos te aferres más a Él. Ese es el diseño de Dios. Es el proceso divino para transformarte a la similitud de Cristo y para que puedas dar más fruto y no menos. Escuchemos un audio que más o menos refleja lo que hasta aquí dije acerca de este proceso de podado que Dios tiene. Sin dolor no hay ganador, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por
por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. El dolor es tan cercano, pero lo queremos tan lejano. Decía la canción, cuando atravesamos el proceso del dolor, puede ser cruel, pero no permaneceremos, ni Dios permitirá que permanezcamos más de lo que podamos soportar. A veces, hermanos, de manera natural no queremos pasar por dificultades, rehusamos pasar por dificultades, pero dice la canción, eso despertará el don que hay dentro nuestro para seguir avanzando hacia la meta. Dice la canción, Dios a veces nos tiene que sacar de la comodidad, que nos aferra a ese lugar. Dios a veces tiene que doblarnos, a veces tiene que levantarnos, a veces tiene que llevarnos contra nuestra naturaleza, ¿verdad? Tiene que podarnos, tiene que como un cirujano cortar. Tenemos que ser golpeados muchas veces para crecer, dice la canción, y alcanzar la madurez. ¿Por qué? ¿Por qué? No habría forma de saber y manejar lo que vendrá. Y a veces las crisis nos posicionan de tal manera y Dios nos está haciendo que produzcamos más fruto para las cosas que vendrán, hermanos. Es la oportunidad nuestra, es la oportunidad que Dios nos da para que nos aferremos más a Él. Pero cuando quiere que llevemos no algo de fruto, cuando quiere que no llevemos solamente más fruto, sino que llevemos mucho fruto. Dice el versículo 5, ¿verdad? Que Dios ahora, Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en Él, para que éste lleve mucho fruto. Ahora, Él nos invita a que nos quedemos, a que moremos en Él. Y la pregunta puede ser lógica de ustedes en esta mañana. ¿Cómo que tengo que permanecer?
Si ya el pámpano está de manera natural unido a la vid, ¿cómo que Jesús dice que hay que permanecer en él? ¿Cómo dice Jesús que hay que estar, que hay que morar en él? ¿Acaso la rama, el pámpano ya no está unido a la vid? ¿Cómo preguntas? ¿Qué a Jesús se le pasó por alto esto? ¿Se equivocó? No, hermanos, Jesús no se equivocó. Lo que pasa es que nosotros no estamos unidos a la vid de manera natural. Romanos capítulo 11 dice que nosotros fuimos injertados a la vid, fuimos injertados al olivo. Nuestra tendencia natural, mis hermanos, es rechazar el hábitat nuevo. No, nos cuesta permanecer, y Dios nos invita. Mis hermanos, querida iglesia, jóvenes, Dios se ha lastimado, la vid se ha lastimado y Cristo murió, se lastimó para que nosotros podamos ser aceptados y morar en Él. En forma natural, querida iglesia, nosotros no salimos de Dios, salimos de Satanás. Nuestra naturaleza pecaminosa nos muestra que nosotros no salimos de Dios, salimos de Satanás. Eso dice la palabra de Dios. Allí en San Juan, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Esa tendencia pecaminosa y que nos muestra que nuestro origen no es Dios. Entonces, para estar afianzados en Él, tenemos que hacer un acto voluntario o un acto que dependa de nosotros. No nos sale naturalmente ir a Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que vivir la vida de Cristo, porque no es natural. Lo natural es alejarnos de Dios. Esto pasa lo mismo, y acá viene el título, acá toma el título del sermón. Esto es lo que pasa cuando hay un trasplante. El problema de un paciente trasplantado no es el órgano en sí, la compatibilidad de un corazón, la compatibilidad de un pulmón o de un riñón o cualquier órgano que sea. Ese no es el problema. El mayor problema que tiene el trasplantado es que el paciente que está recibiendo, ¿verdad?, el órgano, no lo rechace. Yo no sé si acá está César. César iba a venir en esta mañana. César es un hermano que estamos orando desde hace varias semanas. Él es de Bahía Blanca y tenía a su esposa internada en la Fundación Favaloro. Y esta semana me mandó un mensaje que, gracias a Dios, su esposa salió. Ella tuvo un rechazo del trasplante que le hicieron. Ese es el mayor problema. Y eso que pasa en la medicina, eso que pasa en el mundo científico del cuerpo humano, mis hermanos, eso pasa a nivel espiritual. Nosotros, de manera natural, rechazamos estar con Dios. Y rechazamos la oportunidad de vivir. Por eso, al rechazar de forma natural, Cristo nos invita a que estemos unidos a Él. Por eso Él nos tiene que insistir, Él nos tiene que motivar, Él nos tiene que advertir y animar para que moremos en Él, para que permanezcamos en Él. Porque no es natural. Lo natural es irnos, es alejarnos de la vid. Por eso Jesús dice, yo quiero que ustedes decidan en esta mañana una vez más, permanecer, morar conmigo. Entonces, sí vas a producir mucho fruto. El pámpano, la rama, no es la que produce el fruto en sí. ¿Se dieron cuenta de eso? Fíjense en el versículo 4 del capítulo 15. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. No es la rama, no es el pámpano el que lleva el fruto. No es la rama del árbol, es el árbol, es la vid. Por medio de la rama, ¿verdad?, cómo el fruto se da. Mis hermanos, querida iglesia, si no estamos aferrados a la vid, nos vamos a morir. No podremos producir el fruto que Dios desea. Pero si nos aferramos, entonces vamos a producir todo lo que la vid desea producir. Es así de sencillo. Permaneced, morad en mí. Nosotros no elegimos de manera natural a la vid. Versículo 16 del mismo capítulo. Nosotros no elegimos a Jesús. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto. Y vuestro fruto, ¿qué pasa? Que permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo dé. La vid verdadera, mis hermanos, nos tomó a nosotros los pámpanos extraños y nos injertó.
¿verdad? Nos tomó de nuestra naturaleza pecaminosa y nos injertó en Él. Y Él se tuvo que lastimar para que eso pueda ser una realidad. Él nos eligió para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. El libro deseado de todas las gentes dice que estar en Cristo es recibir constantemente de su Espíritu Santo y así moraremos en Él. Resumiendo entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para conseguir el fruto en tu vida? ¿Qué hace Dios para que los 9 sabores o fragancias del fruto del Espíritu se manifiesten en vos? ¿Qué hace Dios para que el carácter de Cristo sea tu carácter y estés hecho a la semejanza de Cristo, viviendo la vida de Cristo todos los días y no los sábados de mañana solamente? ¿Qué hace Dios para que cada hora, cada segundo respires la atmósfera del cielo? ¿Qué hace Dios para que ahí donde solo Dios te ve, hagas lo que Dios quiere que hagas y no hagas lo que sabes que no tenés que hacer? ¿Qué hace Dios? 3 pasos. Si no llevas fruto en tu vida, Dios entonces no te descarta, no te tira, no te saca. Dios lo que hace es levantarte, Dios nos dobla, Dios nos fuerza para experimentar cosas distintas, para experimentar una situación distinta, que no es cómoda, claro, no es cómoda para nosotros, pero de esa manera reorientarnos hacia otras cosas que son más fundamentales. Nos da la oportunidad de orar más, de depender más en esa circunstancia, en Dios, para producir algo de fruto y entregarnos a Él. No nos corta en primera instancia, pero nos dobla, nos levanta. Yo recuerdo cuántas veces, hermanos, en nuestra vida Dios nos dobla. Dios nos dobla y vos le querés ganar la pulseada porque sos automóvil, vos te querés mover por vos mismo, pero Dios está pulseando por vos. Dios no te deja, salvo que vos te quieras soltar, pero Dios no te va a dejar hasta que vos no te sueltes. ¿Qué hace Dios? Dios te posiciona, te cambia, te gira, te saca de una situación cómoda para ponerte en otra. Y se los ilustro esto con cuando yo me fui a estudiar teología. Yo en casa estaba muy cómodo, ¿saben? Yo en casa estaba muy cómodo, yo tenía comida, yo tenía todo, yo tenía estudios, mis padres me podían dar las cosas básicas. Pero cuando me decidí a estudiar para ser pastor, entonces me dijeron, te tenés que ir a colportar. Y mis hermanos, les puedo asegurar que en el medio del desierto de la Patagonia, ahí, ¿verdad?, donde la ducha era una manguera y el cielo raso de mi baño era el cielo, ¿verdad? Donde tenía que dormir en un colchón todo apolillado, donde yo me tenía que hacer el pan en una cocina toda rota. Yo jamás había hecho pan en mi vida, jamás. Dios me sacó de una posición cómoda y me puso en otra posición. Quizás no pases por eso, pero quizás en tu vida ahora, esta semana, Dios te pone en situaciones que vos decís, ¿por qué me está pasando esto? Dios te está doblando, Dios te está sacando de la zona de comodidad. ¿Por qué? Porque quiere que lleves más fruto, para que dependas más de Él, para que dependas en oración. Les puedo asegurar, hermanos, la primera vez que fui a colportar, nunca tuve una experiencia espiritual más grande que esa. Nunca creo, hasta el día de hoy, oro, pero oré como oré durante esos meses. Jamás había pasado Navidad lejos de mis padres, de mi familia. Jamás, jamás. Y tener que pasarla solo, y tener que salir a trabajar a vender libros. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Pero eso me estaba preparando seguramente para algo mejor. Seguramente. Dios te dobla si no llevas fruto. Pero para que el cristiano lleve más fruto, ahora Dios nos poda, Dios nos corta. Y eso duele, eso es más que doblarte, eso es más que levantarte, eso duele. ¿Y saben qué? Dios está dispuesto a que nosotros, vos y yo, nos quejemos de ese dolor. Dios está dispuesto a que vayamos a Él y le preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué Dios me haces doler tanto? ¿Por qué me haces doler tanto? Yo sé que el diablo lo hace, pero tú lo permites. Para el cristiano que está en Jesús, mis hermanos, para el cristiano que está en Jesús, todo lo que le está pasando a través de esa poda, todo es por medio de Cristo, todo ocurre por medio de Cristo, Él lo permite. Todo es por medio de Él. ¿Para qué? Para hacernos mejores cristianos, para hacernos más fieles y para que llevemos un fruto más abundante. Ahora, finalmente, para que nosotros no solo llevemos algo de fruto, no solo llevemos más fruto, sino que llevemos mucho fruto, que es el deseo final que Dios quiere y que ese fruto permanezca. Ahora Él te hace una invitación y Dios te invita y te insiste y te motiva a que habites en Él, a que mores con Él unido a la vid. Ahora, déjenme decirles que en este proceso
En este proceso de productividad, en estos 3 pasos, en este último paso, hay algo diferente, hay algo diferente. En los primeros 2, en el levantar y en el podar, la iniciativa es de Dios. En los primeros 2 la iniciativa es de Dios. Dios no te pide permiso para doblarte, Dios no te pide permiso para podarte, Dios no te pide permiso para cortarte. Lo hace de manera unilateral. Él decide eso. Él no te pide permiso para que pases por esta u otra prueba. Él no te pide permiso a ver qué te parece la crisis por la que vas a atravesar. Él no te pide permiso o te consulta a ver qué te parece un cáncer. Él no te pide permiso. Él no te pide permiso. Es unilateral. Él levanta, Él poda, Él permite. No lo hace, pero lo permite. Y si te querés quejar, Dios es tan bueno que permites que te quejes contra Él, pero para que te aferres a Él. Ahora, cuando el cristiano ha pasado por todo eso y va madurando, va adquiriendo madurez, el último paso, ¿verdad? Y tercero, cuando llega el momento de producir mucho fruto, Señor, me has probado, me has cortado, me has lastimado, qué de paciencia, qué de amor, qué de mansedumbre que me hiciste desarrollar. El cristiano está maduro. Ahora Dios trabaja de una manera diferente. Ya no es unilateral como Él trabaja, sino que ahora te invita y te dice, ¿quieres venir conmigo hasta el final? ¿Estás maduro? ¿Querés venir conmigo hasta el final? Él no te va a obligar. En parte, mis hermanos, porque somos cristianos maduros y vos entendés lo que se requiere. Vos sabés cómo va a ir la cosa. Entonces Jesús te dice, vos ya lo entendés, ya estás maduro. ¿Querés morar conmigo en forma permanente? ¿Qué es esto de permanecer aferrados? En la ilustración de la vid, es estar dispuesto a estar aferrados de la vid, aunque la lluvia no sea la adecuada, aunque los insectos, la mugre, ¿verdad?, lastime y hiera la vid. No importa cuál es la mugre que te está estorbando, pero si sos un cristiano maduro te vas a aferrar de la vid, no te vas a soltar. El estar en Él y decidir quedarse con Él ante cualquier dificultad a pesar de todo. Ahora, cuando esto ocurre, hemos llegado a tener una similitud con Jesús que ya es parte de nuestra vida. Y Jesús nos dice, ¿verdad?, que nada podemos hacer sin Él. Sin mí, dice el versículo 5, nada podemos hacer. Hemos decidido vivir con Cristo, pase lo que pase. Mucho fruto, para producir por medio del bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, para que el carácter de Cristo, reflejado en 9 fragancias, se implante en vos y que permanezcas a pesar de la lluvia, a pesar del sol radiante, a pesar de la mugre, a pesar de los insectos del pecado. No importa, decidí vivir de manera completa la vida de Cristo. No importa, hermano, joven, amigo, no importa lo que pase. Morar en Cristo, tener su carácter, para vencer el pecado, para erradicarlo de nuestra vida como un fuego interior, ¿verdad? Para no solo vivir la vida de Cristo, sino tener ese fuego interior, para obrar como Cristo y manifestado a través de sus dones, tener esa pasión por Cristo, tener esa pasión por las almas. Mis hermanos, Dios no nos da el Espíritu Santo para promover intereses personales. Dios no te da el Espíritu Santo para promover tus intereses personales, como algunos predican. Dios no te da el Espíritu Santo para experimentar un sentimiento y sentirte más cerca de Dios. ¡Ay, qué bien que me siento! Tengo el Espíritu y estoy cerca de Dios. Dios no te da el Espíritu para eso. No te da el Espíritu para sentir, pero no transformarte. Quiero sentir a Dios, pero no quiero transformarme. Dios no te da el Espíritu para eso. Dios no te da el Espíritu como una manifestación exclusiva de lo sobrenatural. Dios no te da el Espíritu para eso. Dios te da el Espíritu Santo para un cambio de carácter, para un cambio de vida, para ser más como Cristo. Y ese es el proceso de madurez. El doblado, el levantado, el podado, y que finalmente un cristiano maduro permanezca en Jesús y así refleje su carácter. Ahora, termino con esto. Una vida semejante a Cristo, un ministerio semejante al de Cristo, con este fruto manifestado, mucho fruto manifestado, mucha permanencia en Cristo, ¿quién puede fallar? ¿Quién puede fallar?
¿Quién puede fallar si hay mucho gozo, si hay mucho amor, si hay mucho dominio propio? ¿Quién puede fallar? Por eso Pablo va a decir, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso es producido por el Espíritu Santo. ¿Quieres en esta mañana invitarlo a Jesús a que pueda morar en tu vida y prepararte para el encuentro con Jesús? En esta vida seguiremos teniendo dolor. En esta vida vamos a seguir teniendo dolor, pero un día ese dolor se va a terminar. Dice Pedro, entonces nos gozaremos cuando el Señor venga. Oh, qué momento será ver a Cristo. Oh, qué momento será el fin de todas las cosas. Yo quisiera en esta mañana terminar con, antes de cantar el himno que vamos a cantar al final, pero que podamos escuchar esta linda parte musical. Yo le voy a pedir al conjunto de los chicos que pueda pasar, porque finalmente, mis hermanos, mientras nosotros seguimos madurando en nuestra vida cristiana, mientras Dios va produciendo el fruto del Espíritu, llegará un momento en que llegaremos a ver a Cristo y todo nuestro dolor se terminará. Vamos entonces a cantar este canto. Le voy a pedir que puedan pasar los chicos y prestemos atención.
qué momento será ver a Cristo. Querida iglesia, mientras ese día llega, mientras ese día lo esperamos y que está cercano, Dios quiere que cada uno de nosotros llevemos más fruto. Que como dice el himno que vamos a concluir, Jesús pueda ser nuestra vida. Jesús pueda ser el móvil y la motivación hasta el día en que nos encontremos en ese momento, cara a cara, con nuestro Dios. ¿Saben? El himno Jesús es mi vida fue el himno que marcó una generación de jóvenes de la cual yo soy parte. Allí en el año 93 en Bahía Blanca por primera vez se cantó este himno. De esa época a esta, muchos jóvenes han dejado la iglesia. De esa época a esta, muchos otros continuamos, de los cuales me siento parte. Pero la motivación en esta mañana es que permanezcamos unidos a la vid para encontrarnos con Jesús muy pronto. Que Jesús sea nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie para entonar el himno número 434, Jesús es mi vida. Buscan el camino.
Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te queremos agradecer porque hemos sentido tu presencia en este día. Gracias, Señor, porque tú cortas sin pedirnos permiso. Y, Señor, esperamos de que el corte que tú hagas, Señor, en nuestra vida, en nuestra experiencia personal, sirva, Señor, para que los frutos que traigamos ante tu presencia, Señor, sean para gloria y honra tuya. Queremos servirte de la mejor manera. Sabemos que solos no lo podemos hacer. Los pámpanos, Señor, que están desconectados de la vid, no pueden hacer nada. Es por eso que entregamos una vez más nuestras vidas en tus manos, para que hagas tú, Señor, según tu voluntad. Ayúdanos para que podamos aceptar el corte que tú hagas en nuestra vida y que de acuerdo a eso, Señor, podamos ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos también, Señor, que los frutos que podamos producir, Señor, no solamente sean beneficiosos para nosotros, sino que sean beneficiosos para la iglesia y para aquellas otras personas que te están buscando. Acompáñanos a nuestros hogares y bendícenos en todo momento durante todo este día sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos cantando el himno Que Dios te guarde, himno número 38.